Estamos de vuelta en ADN hoy. Hace algunos minutos conocíamos ahí en el informe de Andrés Huerta el panorama desolador que está viviendo la industria del turismo y subáreas relacionadas a raíz de la paralización de los viajes, de los cruces de frontera entre los países, la desocupación altísima que hay en hoteles, en fin, y instalaciones turísticas. Cesantía disparada en ese rubro. Tenemos en la línea al presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Fedetur, Ricardo Margulis, para ahondar en este tema. Señor Margulis, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Mirna, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo están días. ustedes? Gracias por atender nuestra llamada. Queríamos entrar justamente en el detalle de ese panorama, especialmente en lo que más preocupa, que es el desempleo en el sector. La vicepresidenta del gremio hablaba de una cesantía que está en torno a la mitad de la plantilla general de trabajadores, cerca del 50% de cesantía en el turismo, que podría dispararse al 75%. ¿Podemos aterrizar estas cifras, señor Margulis? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Mira, a ver, nosotros a enero del año 2020 habían 600.000 personas trabajando en nuestro rubro, cifras oficiales, cifras del INE. Hoy estamos hablando de 300.000 personas, o sea, vale decir, la mitad efectivamente perdieron su trabajo. Y de esas 300.000, alrededor de entre 140 y 150.000 están en este momento con alguna medida de protección de la Ley de Protección de Empleo. Principalmente yo diría que están con suspensión laboral. Y eso es lo que nos preocupa, porque obviamente en la medida que no tengamos una pronta reactivación, recuperación, y la Ley de Protección del Empleo termine su vigencia, entonces es muy probable que muchos de esos trabajadores no puedan continuar, porque los empleadores están, en muchos de los casos están con muy poca actividad o sin actividad del todo, digamos, que es lo que estamos viendo. Por eso es que las cifras son bastante dramáticas. Y son más dramáticas aún si consideramos que el turismo es una actividad que en el empleo más del 60%, 62% aproximadamente, es empleo femenino, y un 35, 36% es empleo de jóvenes, o sea, incluye el femenino obviamente, menores de 30 años, por lo tanto que son ambos sectores que son más precarizados en el empleo en general. Claro. Son de fácil conversión, porque usted comprenderá que cuando las autoridades dicen, bueno, vamos a hacer planes de obras públicas, vamos a reconvertir empleos a trabajo en obras públicas, no es tan evidente que una persona, una mujer que era mucama o un joven que era botones, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de reconvertirse al sector de la construcción, ¿no? Claro. Señor Margulis, bueno, es que ahí nos gustaría también entonces conocer ¿cuál es el escenario que ustedes ven en términos de tiempo? Porque esto ya como que estamos al borde del vencimiento, la Ley de Protección del Empleo ya agota sus recursos, entonces esto es una situación que ustedes ven como inminente, justo cuando ahora viene el verano, pero un verano en que van a poder abrir a medias, parece. Mire, para nosotros, Mauricio, hay una cosa que es bien importante. Nosotros todo el año hemos estado planteándole al gobierno diferentes medidas de apoyo, tanto en lo que es liquidez, ¿no es cierto?, como en lo que es mantención de empleo, pero en este último tiempo además hemos estado planteando la necesidad de volver a trabajar en forma responsable. Nosotros tenemos sumamente claro que el tema sanitario tiene la prioridad número uno, ¿no es cierto?, pero es importante que se nos permita volver a trabajar, y en ese sentido hemos estado abogando por una serie de medidas que se han implementado, como por ejemplo la posibilidad de moverse interregiones, que hasta hace un mes atrás no era factible, ¿no es cierto? Esta posibilidad que se está hablando ahora, que pueden entrar extranjeros a Chile con restricciones. Entonces lo que la industria necesita es volver a funcionar. Esa es la mejor manera, ¿no es cierto?, que vamos a tener de evitar que tengamos estas altas tasas de desempleo. ¿Qué es lo que vemos con preocupación? Vemos con preocupación que hay muchas comunas o regiones que son muy importantes en lo que es el turismo, por ejemplo la Araucanía, los lagos, la región de Aysén, la región de Magallanes, que están todavía en fases, o en fase 1, cuarentena, el caso de Magallanes, ¿no es cierto?, o en fase 2, el caso de la Araucanía, o que están yendo y volviendo de una fase a otra. Entonces vemos con preocupación que si en esas mismas zonas la gente no toma las medidas de cuidado correspondientes, de alguna manera va a ser difícil que las autoridades permitan un funcionamiento.
Sí, conversamos a esta hora con el presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, Ricardo Margulis. Ricardo, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile, Andrés Fuenzalida, ha pedido especialmente un perdonazo al gobierno en el tema del pago de contribuciones y patentes, porque según su opinión, el 65% de los créditos COVID se han ido precisamente a pagar esos ítems y no han podido entonces solucionar los otros problemas que tienen arrastrando desde la crisis. ¿Cómo observa usted esta posición a pesar de que el gobierno ha dicho que no está en sus atribuciones otorgar ese tipo de beneficio? Mire, nosotros desde el primer momento, Mirna, le planteamos al gobierno que tanto las contribuciones de bienes raíces de los hoteles y también las patentes comerciales, principalmente en el caso de los restaurantes, ¿no es cierto?, que estábamos cerrados, en el caso de los restaurantes por una orden expresa de la autoridad. Acuérdese que a partir del 17 de marzo se prohibió el funcionamiento de restaurantes, lo que se resolvió, yo le diría que a fines de agosto, comienzo de septiembre, con bastante limitación de aforo, y en el caso de las contribuciones de bienes raíces de los hoteles, de alguna manera también, si bien no hay una prohibición expresa de la autoridad, pero al estar impedido el tráfico interregional primero y el tráfico internacional después, entonces obviamente indirectamente había una orden de autoridad que impedía el funcionamiento. Entonces lo que se está planteando es que en el fondo, así como los créditos COVID-FOGAPE apuntaban en la dirección de generar la posibilidad de capital de trabajo para las empresas y de alguna manera poder mantener las en funcionamiento y evitar, ¿no es cierto?, la quiebra de las mismas, no es lógico, ¿no es cierto?, que parte de esos recursos hayan ido justamente a pagar este tipo de tributos o derechos. En el caso de las patentes municipales, el gobierno dice que esto es un tema que es resorte de la ley de municipalidades, por lo tanto no lo pueden modificar ellos, y que el gobierno además le dio una ayuda económica a las municipalidades como para que las municipalidades tuvieran alguna flexibilidad. Desgraciadamente, no todas las municipalidades han tenido la misma respuesta en cuanto a facilidades o no con respecto al pago de las patentes municipales. En cuanto a las contribuciones, lo único que se dio fue a comienzos de año, la cuota de marzo se permitió pagar, la cuota de abril se permitió pagar, ¿no es cierto?, en cuotas en el resto del año, pero la verdad es que eso fue una ayuda puntual para ese momento, pensando en que la pandemia iba a ser resuelta mucho antes. Acuérdense ustedes que al comienzo se hablaba que el pique iba a ser en abril o mayo, y esto como que después pasaba, y la verdad es que esto sigue y sigue, y si uno ve lo que ha pasado en el hemisferio norte, mientras no tengamos una vacuna vamos a tener que estar lidiando con esta enfermedad por un largo rato. Claro. Así que nosotros también estamos de acuerdo con esa medida. Sí, es que Ricardo, ahí es donde quería llevarlo, porque, a ver, lo primero, muchas, particularmente restaurantes, señalan que el aforo que está permitido, en algunos casos les impide hacer funcionar el negocio. O sea, para que el negocio sea viable, tienen que tener un mínimo de cantidad de gente, si no, no sirve, porque tienen que contratar personal, porque tienen que gastos fijos, etcétera, y todo aquello. Si se tiene un aforo, una cantidad de personas muy bajo un cierto límite, digamos, evidentemente que no resulta eficiente. Y usted lo acaba de decir, se viene una o segunda ola o rebrote o como lo queramos llamar, que es lo que está viviendo en este momento Europa. ¿Cómo diría usted que está viéndose el panorama? ¿Sigue siendo muy aciago para ustedes como sector? Sí, por supuesto. Ahora, hay una cosa que es bien interesante. Respecto a los aforos, yo estoy completamente de acuerdo que un aforo de 25% es absolutamente inviable. Esto de alguna manera se ha solucionado permitiendo un uso más intensivo de terrazas, y en el caso de la fase 4, ¿no es cierto?, que el aforo suba a un 50%, lo cual de alguna manera mejora en aquellas zonas del país en las cuales se pueden usar las terrazas, porque obviamente hay zonas del país en que las terrazas por temas climáticos no es factible de que se puedan usar. Ahora, hay una cosa que es bien interesante. Yo estaba escuchando a la autoridad de salud, escuchaba ayer a la subsecretaria Daza, y leyendo lo que ha pasado en Europa. El contagio principalmente se ha dado a nivel
en las casas, ¿no es cierto?, en las reuniones familiares, en los encuentros sociales, en los hogares, no necesariamente en restaurantes, ni, si usted se fija, la gente en la calle anda con su mascarilla, la gente en los lugares públicos, en los centros comerciales, en los bancos, está con mascarilla, la gente que va a restaurantes circula a los baños, en los lugares públicos con mascarilla, o sea, hay un cuidado, hay un distanciamiento. Nosotros pensamos que se pudiera quizás aumentar el aforo de restaurantes dado la experiencia que ha habido. Yo creo que como Marcha Blanca, lo que tuvimos con este aforo 25% inicial y de terraza, hemos visto un comportamiento bastante bueno de parte de los clientes y un comportamiento muy responsable de parte de la industria. La industria, tanto restaurantes como hotelería, hemos invertido muchos recursos, tanto económicos como de capacitación, ¿no es cierto?, y de cuidado en implementar los protocolos que se diseñaron en conjunto con las autoridades. A nosotros como industria no nos conviene que se contagien ni nuestros trabajadores, obviamente. Imagínense un trabajador que se contagia, implica que todos los contactos directos que ese trabajador tuvo en su lugar de trabajo se tienen que ir de cuarentena. Usted comprenderá que en el caso de un restaurante que tenga, no sé, 3 cocineros, si se enferma uno se tienen que ir los 3 para la casa. Entonces, en definitiva, los empleadores estamos muy preocupados de que nuestros trabajadores no se contagien y cumplen con las medidas, y obviamente que nuestros clientes también. Por lo tanto, yo pienso que se podría hacer una revisión de esos aforos de forma tal de permitir una mayor cantidad de gente en los restaurantes, manteniendo las medidas de control de temperatura, de alcohol gel, de uso de mascarilla. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un restaurante en este último tiempo, se acabaron las cartas, los menús, ¿no es cierto? Hoy día se usan los códigos QR, o sea, hoy día hay una tecnología que permite en el fondo prestar un servicio en forma bastante más segura. Conversamos con el presidente de la Federación de Turismo, FEDETUR, señor Margulis. Usted mencionaba el tema de las contribuciones antes, postergó en su minuto el pago de la cuota de abril. Estaba mirando el calendario, el 30 ahora de noviembre vence la 4ª cuota, esa no tiene postergación, ¿no es cierto? ¿Tienen que pagarla? ¿Cómo es la situación? Bueno, Mauricio, la del 30 de junio, la del 30 de septiembre, la del 30 de noviembre tampoco tuvieron. Tampoco tuvieron, claro, o sea, ha sido inevitable ese pago. Ya vaya otra cosa, nosotros desde el primer día que salieron los créditos COVID-FOGAPE, le planteamos al gobierno que si bien era una muy buena medida en cuanto a que tenía un periodo de gracia, tenía un periodo a largo plazo, tenía una tasa de interés muy baja, era un traje hecho así como esos, si uno se va a comprar un terno, ¿no es cierto?, a una tienda de departamento, y son todos 50, 54, 48, en fin, y el turismo necesita un traje a la medida, porque los créditos COVID-FOGAPE, el periodo de gracia 6 meses, no era suficiente para nosotros, porque el periodo de gracia empieza a vencer ahora, los créditos COVID-FOGAPE empiezan a vencer ahora a fines de octubre, y no han tenido, de noviembre. No han tenido oportunidad de tener temporada siquiera. Y no hemos tenido la oportunidad de tener temporada. Ya, es que a eso quiero ir también, señor Margulis, porque viene la temporada de verano y resulta que uno se pregunta es casi imposible que muchos chilenos, como venían haciéndolo los últimos años, viajen afuera, al Caribe, a Argentina. No se puede entrar a Argentina, están con el COVID mucho peor que nosotros. No hay vuelos a un montón de otros lados del mundo. Se habla de un fomento del turismo interno, pero también hay restricciones en regiones que siguen incluso a comunas con cuarentena. ¿Cómo ven bien aterrizadamente ahí el cuadro para el verano, para los meses de enero y febrero, que son los fuertes? Y también en materia de oferta entonces disponible y de precios. La escasez de oferta, ¿dispara los precios o al contrario, están tan angustiados que van a lanzarse con buenas ofertas para la gente? Bueno, yo creo que, un tema de, ¿no es cierto?, cuando la demanda baja, obviamente la oferta tiene que ajustarse a esa demanda. Yo pienso que los precios este año, en la medida que haya una disminución en la demanda, necesariamente van a tener que ajustarse, y los productos turísticos van a tener que ver la forma de ser lo más eficientes posible para poder operar en forma rentable con precios más bajos. Lo que usted dice es muy cierto. Extranjeros que entren a Chile, nosotros estamos proyectando que dadas las restricciones, ¿no es cierto?, que solamente se va a poder entrar por el aeropuerto de Santiago,
y que la gente a nivel internacional yo creo que va a estar bastante reacia a viajar en forma masiva, a viajes de larga distancia. Nosotros estamos viendo que vamos a tener un verano flojo en términos de llegadas internacionales. Los argentinos entran principalmente por tierra y si las fronteras terrestres van a estar cerradas, lo más probable es que entren muy pocos de ellos. En lo que se refiere a los viajes dentro del país, justamente yo ayer en una reunión que tenemos los lunes, el ministro de Economía con todos los gremios de la actividad económica, no solamente el turismo, entonces están todas las actividades económicas del país, yo le planteé al ministro en esa reunión que era necesario estudiar el tema de la movilidad, porque hoy día usted saca un pasaporte sanitario para ir, por ejemplo, y usted declara que va a Puerto Varas, ¿ah? Y estando en Puerto Varas, usted, bueno, obviamente dice yo quiero ir a Ensenada, o quiero ir a Frutillar, ¿ah? O a lo mejor quiero cruzar a Chiloé, y va a tener que andar sacando papeles y documentos cada vez, de lo contrario se expone a multas sumamente altas. Entonces también tenemos que de alguna manera ver con las autoridades de salud de qué forma flexibilizamos el tema de los salvoconductos, los pasaportes sanitarios, para hacer más fácil la movilidad. De lo contrario va a ser realmente muy complejo. Nosotros prevemos que este va a ser un verano obviamente más malo. Fíjese que nosotros hicimos una cuenta. El año 2019, que no fue un gran año para el turismo porque se vio afectado en primer lugar por la crisis argentina, que hizo que vinieran menos visitantes de ese país a Chile, y al final de año el estallido social, que también tuvo un efecto bastante importante. Chile tuvo 4,5 millones de visitantes extranjeros y el país generó del orden de 9.500 millones de dólares de divisa. Para este año nosotros estamos proyectando, para el 2020, estamos proyectando que va a llegar 1 millón de personas, 1.050.000 más o menos, y vamos a tener del orden de 3.000 millones de dólares de divisa. Y eso es básicamente lo que fue el verano pasado, ¿no es cierto? Porque el verano pasado la actividad turística hasta el verano funcionó con una suerte de normalidad. Para el año 2021 estamos proyectando la misma cantidad de gente, o sea, el mismo millón de visitantes y los mismos 3.000 millones de dólares de divisa, pero repartidos en todo el año. Entonces nosotros estamos pensando, si el verano pasado recibimos 1 millón de personas, este año nosotros estamos proyectando que podríamos recibir entre 150 y 200.000 como mucho extranjeros. Entonces, obviamente, este va a ser un verano bastante más flojo en términos de ingresos que lo que fue habitual. El turismo nacional podría ser, de alguna manera, una salvación en la medida que la gente tenga los recursos, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos enfrentando una situación con un desempleo alto, ¿no es cierto?, con incerteza en cuanto a los ingresos, por lo tanto, la disponibilidad de recursos de la gente no va a ser tan alta. Y por otro lado, fíjese usted que hay una cosa interesante. Los precios de los pasajes aéreos, a usted, a mí, a todos nos llegan todos los días, ¿no es cierto?, ofertas de diferentes líneas aéreas, y hay pasajes bastante baratos a diferentes partes del mundo. De hoy día para un chileno es muy fácil viajar. Usted hoy día toma un avión, viaja, y lo único que tiene que hacer a la vuelta es presentar un PCR negativo o hacerse un PCR al entrar a Chile. O sea, hoy día es más fácil para un chileno viajar a cualquier parte del mundo que para un residente de cualquiera de esas partes del mundo entrar a Chile. Por lo tanto, también hay un incentivo a que la gente hoy día de alguna manera viaje. Así que nosotros estamos mirando con mucha atención lo que va a pasar. Y principalmente nos preocupa, como le dije antes, el tema de la situación sanitaria de comunas turísticas, porque piense usted, atractivos como el Parque Nacional Torres del Paine, hoy día no se puede ir porque la región prácticamente entera está en cuarentena. Entonces, en San Pedro de Atacama, que tenemos una situación que está prácticamente sin ingreso, en que además tenemos algunas zonas en que las comunidades locales no tienen turistas. Entonces también tenemos un trabajo que hacer con las comunidades locales y lo estamos realizando con los diferentes alcaldes y los diferentes gremios regionales. Bien, pues Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, gracias por compartir este panorama del sector aquí en ADN Hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan